La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 28. Como consecuencia del pecado grave muchas veces viene la tentación, la opresión, la obsesión y la posesión satánica. Segunda parte. Queridos hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, durante estos días estamos reflexionando sobre lo que es la teología del pecado y sus consecuencias. El Santo Padre Juan Pablo II dijo: el pecado es el mal más profundo que alcanza al hombre en lo íntimo de su personalidad. Y Santo Tomás de Aquino dijo: el pecado es una ofensa a Dios y ruina y desgracia para quien lo comete. Por eso, quien comete pecados, sobre todo pecados graves, esto trae sus consecuencias. Y ese es el tema de reflexión que hoy quiero compartirles: las consecuencias del pecado. Estamos hablando de los 4 ataques del diablo a los cristianos, a los hijos de Dios. Dijimos que el primero es la tentación. El segundo es la opresión diabólica. El tercero es la obsesión. Y el cuarto es la posesión de espíritus malos. Hoy quiero hablarles de la opresión diabólica, que según el diccionario de la Real Academia Española, dice: opresión, oprimir es someter a una persona, a una nación, a un país, etc., vejándolos, humillándolos o tiranizándolos. Eso es lo que es la opresión diabólica. Por eso, mis queridos hermanos, la opresión es la influencia del demonio sobre el área, o sea, el cuerpo de una persona. Es una influencia interna al interior o externa. La puede tener cualquiera, incluso los santos, como el cura de Ars, que tenía muchas opresiones diabólicas. San Antonio Abad en el desierto también las tenía. Y generalmente todos los santos, el demonio los oprime, los tienta, los hace caer en el mal. Monseñor Alfonso Uría Jaramillo, un santo obispo de Colombia, que fue usado por Dios para fundar también la Renovación Carismática Católica de Colombia. Tiene un libro que se llama Ángeles y Demonios. Y cuando habla de la opresión demoníaca dice: hoy se distingue el término de opresión demoníaca del de posesión. Por opresión se entiende la influencia del demonio sobre un área de la persona. Derek Prince comparte esta clase de opresión con la invasión de un ejército que logra solo llegar a una parte de la ciudad. Cuando una persona experimenta ataques compulsivos en su aspecto de su conducta personal, como drogas
alcohol, etc., puede darse el caso de opresión y la conveniencia o aún necesidad de la oración de liberación para que la persona quede libre. Opresión, que no es posesión de espíritus malos. Quiero aclarar las enseñanzas de la Sagrada Escritura y especialmente del Evangelio. Tentación no es posesión de espíritus malos. Opresión no es posesión de espíritus malos. Obsesión no es posesión de espíritus malos. Ya el cuarto ataque de Satanás sí es posesión de espíritus malos, que es muy rara, pero sí existen realmente. Queridos hermanos, reflexionemos sobre lo que dice la palabra en Efesios 6:10 al 20. Por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Esta es la palabra de San Pablo a la iglesia de Éfeso, a los efesios, cuando les dice, miren, nuestra lucha aquí en el mundo no es contra hombres o mujeres de carne y hueso, no, dice por encima, ¿no? Nos enfrentamos con los espíritus, las potestades, las fuerzas del mal. Por eso, miremos un caso, por ejemplo, vayamos al Antiguo Testamento, a la Sagrada Escritura. El caso de Saúl, rey de Israel. Saúl, el primer rey de Israel. Dice el libro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 15 en adelante, pues que el pueblo de Israel le pidió a Dios un rey. Y el profeta Samuel, pues, recibió un mensaje de Dios para que ungiera a Saúl, rey de Israel. Miremos lo que dice la Escritura. 1 Samuel 10:1. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y después le besó diciendo, ¿no es Yahvé quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? Tú regirás el pueblo de Yahvé y le librarás de la mano de los enemigos que le rodean. Pues así fue. Pero además Samuel oró por Saúl. Oró para que recibiera el Espíritu Santo. 1 Samuel 16. Le dijo Samuel a Saúl, te invadirá entonces el Espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón y todas las señales se le realizaron aquel mismo día. Pero Saúl, después de un tiempo, se rebeló contra Dios, contra su palabra, contra sus mandamientos. Y entonces Dios lo quitó como rey de Israel, porque dice el libro de Daniel, capítulo 4 y 5, Dios interviene en el gobierno del cielo y de la tierra, quita reyes y pone reyes. Pues como Saúl fue infiel a Dios,
El rey Saúl desobedeció a Dios, se rebeló contra él, rechazó la palabra de Yahvé, fue oprimido por un espíritu satánico de odio, de celos, de envidia, y además consultó, algo grave, a la pitonisa de Endor, a una bruja. Y como consecuencia de sus pecados, el Señor permitió que un espíritu satánico le oprimiera. Eso se llama la opresión. Pero así le dijo, así dice la Escritura, 1 Samuel 15, 22 al 23. Samuel le dice a Saúl, ¿piensas acaso que Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio, y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te rechaza de la realeza. Y como consecuencia de eso, queridos hermanos, estamos hablando de la opresión del maligno. En 1 Samuel 16, 14, dice la palabra de Dios, el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu malo, mandado por Yahvé, lo atormentaba. Eso es lo que llama la opresión del diablo, lo atormenta. O 1 Samuel 18, 10 al 11. Al día siguiente, un espíritu malo, venido de Dios, cayó sobre Saúl, que comenzó a delirar en su casa. David, pues, como lo hacía otros días, empezó a tocar la cítara. Saúl tenía una lanza en la mano y pensó, clavaré a David en la pared. Pero David esquivó el golpe 2 veces. Es que estaba oprimido por el diablo. Y las personas que están oprimidas por el diablo pueden ser instrumento de Satán para hacer el mal a los hombres, a las familias, a las personas. En 1 Samuel 19:9 dice, pero un espíritu malo enviado por Yahvé se apoderó nuevamente de Saúl. Se llama la opresión del diablo sobre Saúl. Queridos hermanos, pero ¿para qué envió Dios a la tierra a Jesucristo? Si miramos la palabra de Dios en el libro de Isaías 61, del 1 al 3, encontramos esta profecía que se ha venido cumpliendo en el Nuevo Testamento, Lucas 4, 18. Dios habló por boca del profeta Isaías sobre lo que sería la misión de Jesucristo para liberar al hombre de la opresión del maligno. Dice así la profecía por boca de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. De manera que Jesús viene a liberar al hombre oprimido por el maligno. San Pedro, en su discurso en la casa de Cornelio, habló de cómo Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Él anduvo sanando y liberando a los oprimidos, porque Dios estaba con él. Pero también
después de que Saulo se convirtió a Jesucristo y a su evangelio, el Señor le hace una encomienda a San Pablo y le dice, Hechos 26, 18, te mando a ellos para que les abra los ojos, para que no caminen más en la oscuridad sino en la luz, y para que no sigan bajo el poder del diablo, sino que se conviertan en mí y reciban la salvación eterna. Eso es, pues, la opresión del maligno, que logra desde fuera oprimir a las personas, oprimir a las familias, oprimir a las comunidades parroquiales, oprimir a la sociedad y al mundo entero. Pero todo esto es como consecuencia del pecado de los hombres, como consecuencia del pecado de las familias, como consecuencia del pecado de una comunidad, como consecuencia del pecado de la sociedad. Por eso, Jesucristo viene a liberar al hombre oprimido por el maligno. Pero hablemos del tercer ataque del diablo, la obsesión diabólica. La obsesión es más fuerte que la tentación. Por ejemplo, la obsesión del suicidio, o sea, ideas de suicidio. El diablo pone en la mente, en el corazón, quítate la vida. Jesús, Ave María Purísima, sin pecado concibió María Santísima. Espíritu de blasfemia, autodestrucción, desprecio, sentirse indigno del perdón. Eso es ya una obsesión satánica. El manual romano distingue entre posesión y obsesión. Obsesión es cuando una mente está repleta de pensamientos malvados. Efesios 2 del 1 al 2, Mateo 27, 3 al 5. La persona que está obsesionada con los demonios cree estar poseída por un demonio, pero en realidad no lo está. Es una obsesión. Es la más común de las formas sobrenaturales del ataque del demonio. Está unida a desequilibrios psicológicos y afectivos. Ciertos vicios o concupiscencias parecieran imposibles de desterrar, pero además se advierte una presencia de lo diabólico que atormenta con voces y acometidas de la imaginación. Esa es la obsesión. También se habla de la vejación. Se dice que en este grado el afectado sufre tormentos y enfermedades inexplicables, dolores de cabeza o de estómago, tiene visiones, sufre de marcas raras en el cuerpo, puede o no ser atacado con fetiches, objetos de brujería, además de los sufrimientos anteriormente descritos. San Pablo habla a los Efesios con estas palabras, Efesios 2 del 1 al 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. O sea, muertos espiritualmente. Habían cometido pecados mortales, en que vivían según seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y anima a los que desobedecen a Dios. Pero también el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, verso 3 al 5, pues el Evangelio nos habla y nos dice, entonces Judas, el que lo entregó, viendo que había sido condenado, fue presa del remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, y les dijo, he pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron, ¿a nosotros qué? ¿Tú verás? Judas tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. ¿Qué cosa tan grave? Porque si Judas le pide perdón a Jesucristo, ¿verdad? El Hijo Eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo le perdona. Pero ahí hubo una obsesión satánica y lo mandó
el diablo a que se quitara la vida y fue y se ahorcó. Eso es grave. No. Dios perdona todos los pecados personales, familiares, comunitarios, sociales. Dios perdona todos los pecados del mundo. Él es el Cordero de Dios, Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Dios, cuando murió en la cruz, murió para perdonar todos los pecados de los hombres, por graves, por grandes que sean. Jesucristo hoy continúa ejerciendo su misericordia y dejó la Iglesia Católica como sacramento universal para la salvación de los hombres. Y Jesucristo hoy por medio de la Iglesia nos sigue perdonando nuestros pecados. Jesús instituyó el sacramento del perdón de los pecados y a todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, empezando hace 2000 años por sus discípulos. Dice la palabra de Dios que el primer día que resucitó, Juan 20, 21 al 23, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, le dio la potestad a los hombres, sus ministros consagrados, para que ahora, en nombre de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo, tengan la potestad de perdonar todos nuestros pecados, cuando nosotros cumplimos los requerimientos que Dios nos hace para recibir este perdón. Reconocer que me he equivocado en la vida, que soy pecador, arrepentirme, llorar mis pecados, confesar todos mis pecados, recibir la absolución sacramental que el ministro de Dios me da, centrar mi vida en el sacramento de la Eucaristía, empezar a llevar una vida de vigilancia y oración, leer la Sagrada Escritura, escuchar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y empezar a predicar la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos para la conversión de mucha gente a Jesucristo del Evangelio, para la renovación de la fe de mucha gente. Por eso Dios quiere que tú seas una evangelizadora y un evangelizador, y que tú seas instrumento en las manos de Dios para llevar la salvación de Jesucristo a todos los hermanos. Hermanos, Jesús tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y nos puede liberar de toda tentación, de toda opresión y de toda obsesión diabólica. Queridas hermanas y queridos hermanos, y para terminar, quisiera hablar de la posesión diabólica, pero no hay mucho tiempo, de manera que los invito a reflexionar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso del 1 al 9, donde se habla de la posesión diabólica. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso del 1 al 6. Y es que la posesión es cuando el demonio invade físicamente el cuerpo humano. La posesión se puede dar sobre todo entre los que adoran al diablo como a un dios. Ser poseído significa estar controlado por un demonio. En la posesión demoníaca, una persona es tomada realmente por el demonio. Jesús, Ave María Purísima, esto es grave. Más bien terminemos esta oración diciendo: oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor los bendiga. Feliz día.